Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, y tú, mucho gusto. Sí, qué gusto compartir contigo y gracias por recibirnos este domingo en la mañana. Bueno, Mediodía. mediodía, sí, sí, sí. Y bueno, gracias por el tiempo, porque sabemos que son momentos bien complicados para todos, pero que bueno, que los cortos nos sigan uniendo. Sí, de todas maneras, no te preocupes. Qué bueno. Oye, Liliana, bueno, Liliana es coordinadora académica de SINUDD y me gustaría como que empezar que nos contaras un poquito de la escuela, ¿no? Cómo surge dentro de la Universidad del Desarrollo todo este Mira, SINUDD. sí, la carrera nace el año 2006. Fue una iniciativa de la Facultad de Comunicaciones y bueno, el gran gestor en el fondo del proyecto fue Marcelo Ferrari, que es el actual director. Él ha estado durante toda la carrera en Cine UDN. Y en esa época se conocía más la carrera de comunicación audiovisual que cine. Entonces se empezó a generar una explosión por las carreras del mundo audiovisual, pero no estaba resuelto el tema del cine como tal, sino que era más genérico. Y en ese sentido se tomó la iniciativa de la Facultad de Comunicaciones de abrir la carrera de cine y con bastante éxito. Este año se abrió también la de la Chile y la de la Mayor. El mismo año surgieron las tres carreras. Claro, o Así sea que que ha sido un año importante también para bueno, para la academia y para el cine, ¿no? Que está dando, yo creo que muchísimos frutos y que el cine chileno también ha logrado lo que ha logrado internacionalmente en parte por la formación, ¿no? Y tener todas estas opciones que no es muy común en Latinoamérica, tener un país con tantas escuelas de cine, ¿no? sí, sí, sabes que es un ámbito bastante interesante, es un espacio que se abrió y que en general los jóvenes que tienen inquietudes artísticas descubren a través del cine valores, distintos valores. Entonces, a veces no tienen tan claro vocacionalmente lo que quieren estudiar, pero cuando entran al mundo del cine descubren el área de interés a veces. En general, Ujú, algunos, bueno, algunos se van por la dirección, otros por el montaje, la dirección de arte, empiezan a aflorar intereses que están a veces muy relacionados, ¿eh? Como en la vida misma. Entonces, ujú, para los jóvenes a veces es más difícil definirse por un solo ámbito. Y yo creo que el cine es un espacio que les da esa libertad y ese ujú. poder encontrar cuál es el espacio específico de cada uno. Y de esos primeros años de la escuela, bueno, no sé qué te han comentado también como con la diferencia, ¿no? Porque eso, un momento en el que no habían escuelas de cine, de repente hay varias escuelas como lo estamos viviendo ahora después de tantos años. Mira, yo creo que en los primeros momentos, bueno, cine es una carrera pequeña, no es una carrera masiva, es una Mm, carrera bastante enfocada, yo diría un poco boutique, en cada una de las personas. Es como una escuela de talentos para mí. Entonces, el sello con que partió la UDD fue un mm, sello muy preocupado de una reflexión teórica, de ejercitarse, pero además sumó todos los aspectos de gestión. Entonces, en ese sentido, partió el proyecto pensando en que se consolidara con un largo de egreso. Y yo creo que eso ha sido una de las cosas más relevantes del proyecto educativo, porque la expertise, la experiencia de hacer un largometraje de egreso es un tremendo aprendizaje para los estudiantes y es una consolidación en el fondo de todo lo aprendido. Entonces aquí mm. cobra mucho valor ese aprendizaje experiencial porque los jóvenes salen con un currículum, que es un largometraje de eso y la tremenda experiencia. Claro. Y dentro de, bueno, de los años que tiene un alumno en CINUDD que cursar, ¿cuál es la importancia que tienen los cortos? ¿Cómo se van haciendo desde el primer semestre? Súper relevante porque cada semestre, cada año se realizan obras. Y yo creo que el corto es el espacio que tiene para empezar a demostrar y a encontrar punto de vista, propuestas estéticas, puesta en escena. Entonces, van creando y van experimentando inmediatamente. Entonces, parten del primer semestre con corto, primero con ejercicios, ¿no? De lenguaje, empezando a narrar audiovisualmente. Cuando ya aprenden la gramática audiovisual, inmediatamente empieza en el fondo la obra. Y partimos con Ujú, las obras cortas porque también hay que aprender a sintetizar y a resolver en pocos minutos una narración, como sería la escritura, ¿no? Y con los años se empieza a trabajar obras de mediana, larga duración, pero yo te diría que los tres primeros años están enfocados, la carrera dura 4 años y medio, están ujú. enfocados a los tres primeros años de cortometraje. Y en ese sentido se experimenta bastante.
porque todos los semestres tienen obras de realización. Y estas obras finalmente son los ejercicios que confluyen todas las asignaturas que tienen verticalmente los estudiantes. Entonces, si está el ramo de foto, colabora el ramo de foto. Si está producción, colabora el ramo de producción. Entonces, se va generando una confluencia súper próspera para los cortometrajes. Y dentro de esa línea de tiempo que van haciendo o armando los estudiantes en su carrera y a través de los cortos, ¿cuál crees tú también que puede ser como la importancia que tienen los cortos para un realizador? Entendiendo que después van a terminar como con un largo, pero durante la carrera, ¿no? No, yo creo que en general es súper importante porque en el fondo refuerza la estética, el punto de vista del autor, el poder expresarse de repente en obras de... todos los estudiantes van rotando en los cargos, entonces en algún minuto todos dirigen una obra de pequeña o mediana duración, y eso también fortalece y robustece lo que hablábamos antes, la vocación, los intereses, el punto de vista, todo lo que los estudiantes van desarrollando durante el año que están en la carrera, en el fondo, su vida académica. Pero Claro. yo creo que es súper importante, fíjate, porque permite ver, por un lado, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista académico, en el fondo ir observando los resultados de aprendizaje, ir viendo en el fondo cómo los alumnos van logrando incorporar y significar el narrar y todas las variables que tienen. Y en el caso, vinculándose con el medio profesional y con el mundo, yo creo que el poder transmitir las miradas, el poder reflexionar sobre temas, porque si nosotros trabajamos en el lenguaje y trabajamos en la forma, ellos son los responsables del contenido y ellos son los que se expresan. Entonces, tú puedes ver a lo largo de los años cómo afloran las problemáticas, cómo se observan las distintas tendencias, las preocupaciones, las inquietudes, todo lo que le pueda pasar a un ser humano en la época de universidad. Entonces, es súper bonito, es súper decidor. Es muy importante. Yo creo que de verdad ahí hay una riqueza que tiene que ver con las nuevas generaciones, cómo están observando la realidad. Tú puedes ver todas las tendencias del mundo a través de los cortometrajes. Sí, eso es algo que de estos cortos en cuestión hemos hablado mucho también porque a nosotros que recibimos para la última edición 211 cortos, creo, solo para la competencia nacional, que vemos también un montón de horas de audiovisuales y de contenidos y nos llama siempre la atención es esa contingencia que tienen los cortos, ¿no? Como que es la forma más rápida también. Ahora nosotros estamos convocando una muestra que se llama Dignidad sobre el estallido social y ya han llegado cosas que tú dices, bueno, es que esto, para que esto pase en un largo o para que esto llegue a una gran pantalla en una película, largometraje, sea documental o ficción, van a pasar quizás 10, 20 años, ¿no? Como un poco como lo que ha pasado también con temas históricos, ¿no? Entonces, por un lado es como la contingencia y lo otro es como la frescura y la visión de una persona joven que es totalmente distinta como lo haría otro tipo con un realizador con mayor quizá experiencia, ¿no? No, yo creo que también la necesidad de expresarse. Yo creo que a veces los jóvenes, por un tema etario, por un momento psicológico, socioafectivo que se vive, es más difícil a veces expresarse verbalmente o a través de la literatura, no sé. Yo creo que el audiovisual permite encontrar esas imágenes que uno guarda muy interiormente y las refleja siempre en los cortometrajes. Entonces, yo creo que de ahí también la posibilidad de expresarse a través de este arte, yo creo que también es súper relevante y que en el fondo ayuda también a sumar otras miradas, porque finalmente eso hace, el poder ver, cuando tú ves cortometrajes, sumas a tu mirada otras miradas, entonces vas robusteciendo y vas nutriendo la forma de ver la vida. Claro. Yo veo hartos cortometrajes porque obviamente por la pega uno está todo el rato viendo y es impresionante cómo se refleja las personalidades, los momentos, los problemas en los cortos. Entonces, claro, uno se mantiene súper vigente con eso porque logras comprender con el público que está ahí trabajando finalmente. Claro, y justamente me gustaría saber de ese acompañamiento que hacen, ¿no? Tú como coordinadora académica, pero también con los otros profes, ¿cómo es esa guía, ¿no? Que dan siempre los profes?
Sí, mira, yo te diría que primero, bueno, otro de los, siento yo, valores que tiene la escuela es que tenemos profesores súper vinculados al medio profesional, que están constantemente en un diálogo con la realidad, entonces pasan a ser referentes de los estudiantes y tenemos un grupo de estudiantes súper consolidado en términos de mística de escuela. Tenemos muy buena relación con los chicos en general, con todos. Yo te diría que somos, así como entre comillas, como una familia, porque nuestras puertas siempre están abiertas, tenemos súper buena relación, nos preocupa lo que les sucede. Para nosotros, todas las personas se merecen un trato muy especial, entonces por lo menos en la escuela nosotros somos como bien cariñosos con los, de repente nos dicen un poco paternalistas, pero es porque vivimos con ellos gran parte del día, entonces en el fondo tú aprendes a conocerlos con sus problemas, con sus realidades, con sus preocupaciones, y también yo te diría que existe una preocupación muy importante y muy de fondo por formarlos no solo en el ámbito disciplinar del cine, sino también como personas. Si alguien no tiene a lo mejor la contención que requiere en su casa, pues ya nosotros tratamos de, porque estamos trabajando con seres humanos y eso es súper importante, entonces ahí los profes a veces funcionan como contención, a veces nosotros con los profesores. En general dialogamos mucho, sabes que tenemos una forma de trabajar que es muy de compañeros. Somos todos futuros colegas, entonces muy compañeros. ¿Y cómo han logrado, bueno, dentro de la realidad actual, ¿no? Porque lo que comentas es quizás más fácil lograrlo presencialmente con ese apoyo. No sé si han, bueno, obviamente se han tenido que adaptar a los nuevos tiempos, pero ¿cómo han transitado un poco estos momentos de cuarentena y de pandemia desde la universidad y con los alumnos? También, bueno, mucho Zoom, mucha comunicación virtual porque Sí. son las herramientas que tenemos en este momento, pero también, claro, nosotros tenemos una plataforma en la que se hacen las clases de modo virtual, siempre buscando metodologías que permitan la interactividad. Entonces, ahí están constantemente capacitándose los profes y estamos investigando y buscando nuevas técnicas en el fondo de relacionarnos. Y hemos hecho un trabajo remoto con todo lo que se puede hacer un trabajo remoto. Sin embargo, tenemos un par de asignaturas que están de modo pendiente hasta el momento que podamos volver a la presencialidad para poder ejecutarlas, porque requieren de una Claro. presencialidad sí o sí, como operar las cámaras o etcétera, y los rodajes también. Pero sin embargo nos han sorprendido gratamente los estudiantes con soluciones técnicas hoy día desde el encierro para sus trabajos audiovisuales. Es súper interesante, probablemente mucho material de eso te va a llegar porque la gente está lenguajeando impresionantemente dentro de su casa, entonces ese encierro también ha permitido una reflexión mayor. Yo siento que hay una preocupación, a lo mejor con referentes más teóricos hoy día, por encontrar discursos. Entonces, lo que por un lado podría ser complejo, también tuvo una parte positiva, que fue que pudieran conceptualizar más, tener más tiempo para poder para poder pensar y preproducir lo que quieren hacer. A veces uno tiene mucho menos tiempo en la realidad de preproducción. En cambio ahora está al revés, está invertido el ejercicio. Sí, y también pasa, bueno, mi mamá también es profe y me cuenta que los alumnos también están mucho más activos, ¿no? Porque tienen más tiempo a lo mejor y menos distracciones. Y justamente lo que comentas de nuevos referentes, de estar leyendo, de estar viendo cine, de estar como en un momento como creativo, teniendo el tiempo para poder dedicarle justamente a ver otras cosas que a lo mejor en el día a día y con la rutina que teníamos antes no nos daba tiempo de ver, ¿no? Y yo creo que cuando ocurren estas cosas, que un poco se te mueve el piso, yo creo que afloran los sentidos de la percepción más agudos. ¿Ah? Yo creo que uno se cuestiona, entonces al cuestionarte encuentras otros caminos de investigación y ahí también yo creo que los jóvenes han buscado responder sus inquietudes, sus miedos, sus angustias, entonces en ese mismo divagar uno va encontrando formas de expresarse, porque finalmente es eso, o sea, probablemente todo lo que tú veas va a tener un significado súper especial en, no sé, pues en 5 o 10 años más de este momento histórico. Nosotros venimos de dos momentos históricos potentes, entonces no nos alcanzamos a sentar de uno y en el otro, entonces estamos en un momento
de búsqueda, de inquietud, de expresión muy fuerte. Y ahí el cine cobra un valor y sobre todo los cortos importantísimo, porque es como ahora también mucha gente haciendo cortometrajes con celulares, ¿no? Como ya no hace falta una gran cámara para hacer un corto, ya con la ya no hace falta ni siquiera salir de tu casa para hacer un buen corto. Ahora hay, los ves en Netflix, los ves, todo, bueno, todo lo que hicieron con Hecho en eh, casa. Hecho en casa, sí. Y ahora también otras plataformas que han surgido. O sea, parece que Y, que el y van formato a, y van corto. a, y van a seguir surgiendo varias plataformas nuevas. Nosotros en un ámbito de la escuela trabajamos después con los estudiantes con su obra ya consolidada en una especie de difusión y distribución de las obras y están aflorando un montón de plataformas nuevas que todavía no se inauguran acá en Chile, así que, pero pronto vienen. Entonces, también ha sido súper bonito poder ver eh, que los cortos que fueron realizados en el ámbito académico con un fin de demostrar un aprendizaje, etcétera, hoy día son obras que se están viendo que agarraron vuelo propio. Entonces, también eso es súper interesante, enorgullece, te retroalimenta, un sinnúmero de cosas que ocurren. Ujú. Y como cobran alguna relevancia la universidad, yo también, bueno, conocí a Galia en festivales importantes, ¿no? Como que la universidad también tiene un foco en ver cómo apoya a sus estudiantes, no solo en Chile, sino en la internacionalización de sus obras. Entonces, si me puedes también contar eso, porque a mí me parece que no muchas universidades hacen ese trabajo. Bueno, como te decía antes, es una preocupación individual por los grupos humanos, por las personas y por las generaciones. Y como vamos viviendo un desarrollo de casi 5 años, en el fondo ya conocemos el trabajo, el interés, el resultado, todo lo que se logra es un esfuerzo gigantesco en términos académicos, personales y profesionales. Entonces, las obras son como unas verdaderas joyas para nosotros. Y desde esa perspectiva, y también con un interés de poder vincularse con el medio profesional, de que aprendan a mover sus proyectos en términos de gestión, también vamos trabajando los aspectos que tienen que ver con una ruta de difusión interesante. Entonces, en el último año, cuando realizan las obras, y en los ramos más anteriores también, los estudiantes en los ramos de producción, piensan una ruta para su película desde el momento que la conciben, para su corto, para su obra. Y después vamos tratando de que eso se materialice. Y ahí Ujú. los vamos apoyando y vamos dialogando. No sé si tienes alguna anécdota que puedas recordar de algún rodaje, de algo que haya pasado, que... O sea, como anécdotas, bueno, ocurren todo el tiempo. O sea, son millones de situaciones, porque piensa tú que las primeras salidas a terreno, los estudiantes, las preocupaciones, los olvidos, hay muchas historias, pero en general yo creo que lo más relevante y lo más anecdótico es cuando uno sufre tanto en el proceso y después ve la obra y queda tan linda y no se sabe lo que pasó detrás. Ahí es donde en general uno guarda esas complicidades con los estudiantes, pero nada, yo creo que todos los momentos de rodaje y todos los momentos para nosotros son súper importantes porque en el fondo estás materializando todo lo que ejercitaste en la escuela. Entonces cuando uno los va a ver a los rodajes es como crecieron, ya son grandes, ya son autónomos, no hay que estar ahí en el fondo. Y eso yo creo que es súper significativo para uno que está al otro lado, en el fondo. Pero grandes recuerdos de todo, en general, yo creo que no se olvida, fíjate, los momentos. Yo llevo hartos años en educación y creo que me acuerdo hasta de mis primeras generaciones que fueron hace hartos años atrás. Me imagino que también, y para los estudiantes también, ¿no? Todas esas memorias que quedan y esos chascarros, pero también las cosas buenas que pueden pasar mientras haces un corto. Y bueno, ya para finalizar, hablamos un poquito de esos retos que hay virtuales. No sé si tienes o piensas que hay otros retos que tienen como escuela. Yo creo que constantemente nos estamos retando porque hay que tener la mirada hacia el futuro y hacia la flexibilidad de que las cosas van a cambiar. Y siempre estamos, como dice por ahí un dicho, lo único que permanece es el cambio. Eh, yo creo que estamos todo el tiempo pensando cómo resolver
el perfil profesional, el desarrollo, qué capacidades debieran tener los estudiantes, qué habilidades, siempre. Y en eso estamos en constante diálogo con el medio profesional nacional. En el fondo, nuestro interés, como decíamos delante, es que se formen integralmente, porque en la medida que nosotros nos formamos con mejores herramientas, se profesionaliza nuestro medio, ¿no es cierto? Y podemos ratificar que esto es una industria a lo mejor hoy día un poco artesanal, pero la idea es que se vaya solidificando, porque en el fondo también yo creo que lo que le hace falta a este mundo son las humanidades, y yo creo que desde ahí nosotros aportamos mucho, entonces creo que es muy importante ese diálogo con el alma, con lo humano, ¿no? Y yo creo que el cine, y sobre todo los cortos, porque no todo el mundo tiene la paciencia a lo mejor de ver un largometraje o le interesa. Yo creo que el corto es un súper buen formato para poder expresarse y transmitir emociones también. Bueno, Liliana, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, también muchos Gracias a éxitos. ustedes. Ahora que vuelvan también a la presencialidad, pues que mucha suerte en los rodajes de todos los alumnos. Y bueno, esperamos vernos también en otro momento, ya cuando sea el festival y que tengamos muchos cortos de la UDD y ahí tengamos una excusa para volvernos a juntar y conversar. Siempre. Muy agradecida a ustedes también por invitarnos y darle mucho cariño a Iñaki ahí cuando se junten. Claro que sí, ahora le voy a dar paso a él. Que estés muy bien. Gracias, Chao. igual. Que estés bien tú. Chao. Hola, ¿cómo ¿Qué estás tal? ahí? Bien, ¿y tú? Bien, súper bien. Estoy improvisando un trípode aquí porque no tengo nada donde poner el celular. Ahí está. Tanto tiempo. Mucho tiempo, demasiado tiempo. Nosotros nos conocimos hace como 3 4 años en el Sí, Corto Stab, yo me acuerdo. sí, sí, sí. Ujú. Oye, sí, no, lo del tipo de tranquilo, que bueno, yo al final me tuve que comprar uno porque dije, si estamos haciendo estos cortos en cuestión, estaba siempre con el estrés donde poner el celular. Ah, el celular, sí. Así que si se voltea, si pasa por otro lado, pues tranquilo que la gente ya está acostumbradísima a eso. Y bueno, lo importante es un poco hablar de tu paso, no solo por, bueno, por la UDD, sino también por Cortos en Grande, contarnos, ¿no? Como que siempre te hemos visto haciendo muchas cosas y eso nos encanta porque eres un realizador que desde muy joven o muy temprana edad en la carrera ya empezaste a hacer cosas. Así que la idea es que también la gente que se conecte te conozca tu trabajo. Así que eso, cuéntame de cómo empezaste en la universidad y cómo fue el proceso también haciendo los cortos. Bueno, te cuento, igual quería, antes de que se me olvide, decirte que yo tengo así una anécdota que me acuerdo, como lo que le preguntaste a la Lili, alguna anécdota importante, y quiero contarla muy brevemente, porque mi paso por la UDD en realidad fue demasiado bonito. Te puedo confirmar al 100% que es una universidad como familia. Me acuerdo que yo desde el primer momento en que llegué tenía ideas para hacer, por ejemplo, en las vacaciones, en verano, y yo me acercaba a ellos, por ejemplo, y no solo me orientaban, sino que me ayudaban, por ejemplo, a conseguir locaciones, me prestaban equipos para poder grabar. Y eso pasó todos los años que yo estuve en la UDD, porque como tú bien dices, soy una persona que tiene muchas ideas y siempre está haciendo cosas. Entonces me apoyaron siempre. Y durante toda la carrera tuve la oportunidad la fortuna, y agradezco mucho la oportunidad de haber dirigido, que es lo que más me gusta hacer. Pero resulta que cuando llegó la instancia del largometraje de egreso, que es la última instancia y que obviamente yo quería en ese momento hacerlo, yo no quedé seleccionada, mi idea no quedó seleccionada para poder realizarse. Y sabéis que me bajoneó mucho, me sentí súper derrotado en ese momento. Y un día que estaba en la oficina con la Lili, le estaba contando toda esta angustia y todo, y ella, sabes que me abrazó así como una mamá también, y me dijo, tranquilo, cuando hagas tu película va a ser el momento preciso. Y lloré en su oficina, fue súper emotivo, y honestamente con el paso de los años, porque esto fue el 2017, creo, 2016, fue lo mejor que me pudo haber pasado no hacer la película en ese momento. Entonces, realmente la experiencia con la universidad y con la Lili y con Marcelo, con la Yanina, siempre fue súper cercana y súper familiar. Así que agradezco harto el paso por la universidad. Claro, qué bueno, ¿no? Y además que se nota, ya cuando Liliana lo explica y lo comenta, se nota la importancia que tienen para ellos y como dices tú, que son como es como una familia y que están pendientes de los estudiantes y eso se agradece mucho en Ujú. un ambiente académico que quizás a veces es muy formal y muy distante de lo que los alumnos puedan
sentir sobre todo, ¿no? Sí, es verdad, es muy cercano en este caso. Y para responder tu primera pregunta, que cómo fue mi paso, cómo llegué a esto, la verdad yo había estudiado un año de comunicación audiovisual en otra universidad, que es una carrera más amplia, Ujú. que incluso uno se puede ir hacia la televisión, etcétera, pero yo desde muy chico que sabía que me gustaba el cine. Entonces, honestamente, cuando me cambié al UDD, siento que ahí le di como con el clavo, ¿cómo es el dicho? Como, bueno, la isla chunté a Sí, lo que al quería hacer. clavo, al Eso. clavo. Y nada, en realidad fue una experiencia muy positiva, muy desafiante y yo también quiero resaltar que en la Universidad del Desarrollo siento que me prepararon para la industria, porque Mm. muchos amigos de otras universidades, y no para criticar las otras universidades, pero sí para destacar lo que la UDD ha hecho bien, ellos te preparan, por ejemplo, para las instancias del pitch, que es cuando uno compite para que tu historia se realice. Te preparan para el trabajo en equipo. Y siento que también te preparan para la realidad de esta industria que es muy competitiva. No podemos ignorar el aspecto competitivo. Todos quieren hacer películas, todos quieren que les vayan bien a sus cosas. Y uno también tiene que tener entre una humildad, entre una comprensión de que no siempre va a estar arriba, no siempre te va a ir bien. Uno tiene que tener capacidad de... Porque el cine es algo muy personal. Entonces uno tiene que tener la capacidad de separarse de su obra y entender que hay veces que a tu obra le va a ir bien, hay otras veces que no le va a ir bien. Y en eso sí la UDD siento que me preparó súper bien. Y cuéntame cómo fue tu primer corto. O sea, como ese primer encuentro ya, como dices tú, de dirección y de... Nos pasó lo que iba a pasar, se me cayó el celular. ¿Estás bien? Así como... Sí, 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 es Se que lo cayó tengo solo la puesto ahí. cámara. Sí, sí, no, está bien. ¿Cuál era la pregunta, perdón? Sobre la primera vez que dirigiste en Ah, un corto. eh, o sea, ¿en la UDD o en la vida? Yo creo que en la vida. Es que en la vida, es que yo hacía cortos de stop motion a los 6 7 años, ponía mis figuritas de Pokémon y les tomaba miles de fotos, te digo así, onda, 1400 fotos, las pasaba al computador arcaico, que en esa época, o sea, imagínate, yo tenía 7 años, 8 años, no sé, Mm. y ponía las fotos una al lado de otra, no en un programa de edición, sino que las abría nomás y hacía así, y se me armaba un stop motion. Y de ahí hasta más o menos los 14 años estuve haciendo siempre peliculitas con mi figura, Ujú. y te diría que a los 14 años hice mi primera como ficción actuada, por así decirlo, y ahí grabamos con mis amigos un cortometraje que todavía lo tengo en DVD. Muy malo, terriblemente malo, pero nada, o sea, la experiencia de hacer un corto fue lo que me determinó mi vida, por así decirlo. Creo que te lo he dicho una vez que yo jamás voy a dejar de hacer cortos. Puede que haga largometrajes a futuro, pero siempre voy a volver al corto en formato que me encanta y Ujú. que me gusta mucho por varias razones. Así que ese fue como mi primer corto. Y en la UDD el primero fue uno que se llama Latidos, que le fue súper bien, estuvo en altos festivales, estuvo en Palm Springs, estuvo en Cuba, el Festival de La Habana, y lo protagonizó Katy Kovalesco y bueno, Juan Falcón, el actor de televisión, y era sobre un niño que escucha los latidos de un perrito justo antes de que se muera atropellado y cómo eso le afecta en su sensibilidad. Entonces esa fue como mi primera experiencia en la UDD y en la vida. Y ya de ahí, bueno, empezaste también a probar y llegaste también a desarrollar cortos con unas temáticas bien interesantes, porque yo creo que si hay algo que hemos visto en tus cortos, es que hay una preocupación social sobre temas, bueno, LGBTI, también de derechos humanos, básicamente, ¿no? Como que cuéntanos un poco esas inquietudes y cómo fueron aflorando dentro de la universidad y cuando tú decías, bueno, esta historia la tengo que contar. Ya, mira, sí, es verdad 100%, porque yo te diría que lo que engloba mis intereses mayoritariamente son como las injusticias, por así decirlo. Mm. Lo podemos ver desde lo social, desde el género, desde un montón de cosas, pero yo pienso que eso tiene que ver con dos cosas. Uno, que cuando yo estaba creciendo me di cuenta a muy temprana edad que yo veía mujeres en la pantalla, en la televisión, en el cine, que no correspondían con las mujeres de mi vida, con mi mamá, mi hermana, mis tías, mis profesoras. Yo siempre sentí que las mujeres en la pantalla no estaban bien representadas y obviamente hoy en día eso es un tema que hablamos mucho, es un tema que obviamente con la tercera ola del feminismo, con el movimiento Me Too, ya rompimos el esquema de dejar de ver a las mujeres solo como estereotipos de interés amoroso o de madre, que era como lo que más se perpetuaba en esa época. Te estoy hablando de los años 2000 cuando yo era chico. Y esa fue como el primer ingrediente que marcó como mis temáticas.
porque siempre tengo protagonistas femeninas. Y en segundo lugar, el tema de la injusticia tiene que ver con que yo nací con muchos privilegios. Nací hombre, caucásico, mi papá tiene buena situación económica, entonces el haber vivido en una burbuja y abrir los ojos a realidades que eran desconocidas para mí, me hizo querer criticar ese lugar desde el donde yo estaba parado, entender esa injusticia, esas desigualdades y exponerlas desde una plataforma que yo tengo, por tener estos privilegios que tengo, ¿cierto? A pesar de que yo sí pertenezco a una minoría porque yo soy gay, sí siento que viví una vida como de privilegios que muchas veces uno no cuestiona, pero creo que si hay que cuestionarlo, hay que entenderlo, y si uno tiene una plataforma, si uno tiene una ventaja, si uno tiene una posibilidad, utilizarla para visibilizar a la gente que no la tiene. Y esa es como mi mayor motivación. Y bueno, yo creo que queda claro y el que haya visto tus cortos también lo tiene claro y eh, hay como una necesidad de contar ese tipo de historias y que bueno, y que además tú has sido muy prolífico en tu carrera, en muy pocos años has hecho muchos cortos. Mm. Eh, y eso, son pocos los realizadores o realizadoras que pueden decir, bueno, así que cuéntanos también eso, como, cómo mantienes tú esa máquina de hacer cortos, siempre cuidando mucho lo que es la calidad visual, pero también, bueno, tienes actrices importantísimas que también se han acercado a ti y que de alguna forma siguen trabajando contigo que desde los primeros cortos. Cuéntanos un poco cómo has ido, sobre todo para la gente que está a lo mejor viendo esto y dice, bueno, yo quiero hacer lo mismo, pero no sé cómo empezar, ¿no? ¿Cómo Ujú. vas armando tú una carrera de director que cuando uno tiene, no sé, 19, 20 años es como enorme decir, bueno, eso, si no tengo tales privilegios no lo puedo hacer, pero ¿cómo fue en tu caso? En mi caso fue un efecto dominó porque, bueno, como soy una persona que siempre está como con ganas de hacer cosas, empecé a trabajar en Canal 13 para el programa Vértigo llevando público. Y ahí en Canal 13, bueno, también estuve en otros estelares, en Atrapa los Millones, bla, bla, bla. Y ahí empecé a conocer actores como por ejemplo a Katy Cobalesco, que fue la primera actriz como más de renombre con la que trabajé. Y entre conversaciones casuales le conté que yo estaba en primer año de cine, le conté una idea de un corto que tenía, a ella le gustó y se sumó al proyecto. Y ella sumó a Juan Falcón. Y después a ese corto, como le fue bien en festivales, ahí se fue generando el efecto dominó de que a los actores yo les presentaba un proyecto y ya tenía una carta bajo la manga para poder convencer de que se sumaran a mi proyecto. Y claro, después ya, obviamente, me siento súper agradecido y afortunado de trabajar, por ejemplo, con Daniela Vega, de trabajar con Antonia Segers, que son actores que han estado en películas que ganan o que han estado nominados a Oscar, Globos de Oro, Alejandro Goitz también. Bueno, ahora trabajo harto con la Pi Montané y con Loreto Aravena, que son muy amigas mías, pero además yo pienso que trabajar con estos actores me ha permitido a mí también crecer como director, porque en algunos casos, como con Katy Cobalesco, ella ya tenía mucha experiencia. Con Antonia Segers, básicamente ella me enseñó a mí, porque ella es una tremenda actriz. O sea, yo te diría que Antonia Segers es la mejor actriz chilena para mi gusto, sin desmerecer a las otras actrices que las amo también, pero Antonia tiene algo tan eléctrico. Y bueno, Alejandro Goich lo mismo, es un actor tremendo. Y por otro lado, ha sido súper bonito, por ejemplo, trabajar con Pim Montané, que es una actriz que ha hecho solo televisión principalmente, y ella está en una búsqueda de hacer cosas diferentes, de tomar roles que la desafíen, de trabajar en su capacidad actoral. Y bueno, ella, disculpa la autorreferencia, pero ella logró su primera nominación como actriz hace unas semanas atrás en el Festival 10 Seriales de Alemania con una webserie que nosotros hicimos que se llama Whatever, donde ella hace su primer rol lésbico. Y nada, súper felices de ver cómo una actriz de televisión que acá la han tratado pésimo por mala actriz, no sé qué, logró un logro así tan importante en un festival internacional donde nadie sabe que es famoso en Chile, básicamente. Entonces, para mí ha sido bonito ese efecto dominó que se generó y creo que, como para responder la pregunta de motivar a alguien que quiera hacer lo mismo, tener un buen proyecto, tener una buena idea. Y yo creo que hay tres pilares para tener una idea atractiva para un actor. Primero, darle un rol que no ha hecho antes, ¿cachai? O sea, desafiar los roles que le dan típicamente. Por ejemplo, a la PIN siempre le dan el rol de mujer bonita, de profesora de yoga, no sé qué, cosas así. Darle un rol que ella no ha hecho. A Daniela Vega, por ejemplo, yo le di su primer rol no transgénero en el teaser de la película Niño Transparente, que hicimos un año antes que La Mujer Fantástica.
ahí ella interpretó a una mujer que no es transgénero. Entonces, darle roles que los desafíen, que les interesen. El segundo pilar es tener una historia que sí o sí va a generar algo. Por ejemplo, una historia con contingencia social, una historia muy innovadora, tener algo que pueda penetrar como en el imaginario colectivo y separarse del resto de las cosas. Y el tercer pilar es ser muy profesional. El tercer pilar es, por ejemplo, armar un buen correo en el momento que tú vas a contactar a un actor o un productor o lo que sea. Saber cómo plantear las cosas de manera profesional, ser puntuales, ser correctos con los pagos. En el fondo, trabajar de una manera profesional, aunque uno esté empezando, yo creo que eso te va a llevar muy lejos. Buenísimo, esos tips, mucha gente también ya tiene un poco más claro cómo empezar. Tú nombrabas ya a los festivales y la importancia que tienen los premios también. Eh, Sobre todo por el reconocimiento dentro de una industria que a lo mejor no es tan grande como la de largometrajes o sean documentales o ficción, que son más, hay muchísimos más, una infraestructura mucho mayor a nivel de festivales y de premios, ¿no? Pero en el mundo del corto, ¿qué han significado los festivales para ti? Uy, los festivales son hermosos. Mira, si es que hay gente que no sabe lo que son instancias culturales que hacen en todos los países donde uno puede postular y después de una ardua selección, es difícil quedar seleccionado. Uno puede participar, uno puede viajar, conocer cineastas de todo el mundo, ver películas de todas las culturas. Y es la instancia más bonita que existe para mí personalmente en el cine porque, eh, bueno, desde muy chico me gustaba el cine extranjero. Las películas que te podría nombrar que marcaron mi vida son Amélie, que es francesa, y El viaje de Chihiro, que es japonesa. Entonces me di cuenta que una de mis grandes motivaciones también era conocer culturas y dar a conocer mi propia cultura. Por eso yo no me iría a Estados Unidos, que me lo preguntan todo el tiempo. ¿Te irías a hacer cine a Estados Unidos? No. Yo quiero estar en Chile, quiero retratar historias de mi país y de las vivencias que están rodeadas donde yo vivo, donde yo nací. Y los festivales te permiten eso, llevar la cultura hacia afuera y consumir un montón de cultura que no es propia. Entonces son instancias súper bonitas. Para mí son súper importantes porque son una ventana para dar a conocer tu trabajo, pero te diría que hoy en día me he permitido hacer cosas distintas. Por ejemplo, hicimos el corto Señales, que lo protagoniza la Pi Montané y la Loreto Aravena, y es un corto que hicimos en cuarentena con celulares, sin salir cada uno de nuestras casas, pero que retrata una realidad súper importante y súper fuerte que es un abuso doméstico de una mujer encerrada con su agresor. Y sabes que yo no esperaba que el corto tuviera la respuesta que tuvo. Lo han visto más de 300.000 personas en Instagram, en mi Instagram personal. Estuvimos en la portada del Mercurio Valparaíso, estuvimos en el Mercurio Santiago, en CNN, estuvimos en el Mostrador. O sea, el nivel de prensa y de respuesta masiva que tuvo fue impactante, y es algo que siempre yo he dejado como secundario. Me importan más los festivales en general. Pero también me di cuenta de cómo otras plataformas, otras audiencias pueden valorar tu trabajo de manera distinta. Y los festivales ahora se están adaptando también a lo digital o a integrar, por ejemplo, contenido más comercial de repente, o contenido de género, o webseries también. Nosotros hicimos una webserie y ahora recién está empezando como un recorrido por festivales. Entonces, festivales como el de ustedes, Cortos en Grande, también a mí me encantan porque tienen una diversidad de temáticas hermosa. Y ahora que lo estén haciendo, por ejemplo, con esta instancia de... Ay, perdón, me distraje con un comentario. ¿Qué estás diciendo? Así de Que pausa. estás, sí, Ah, no, que estás diciendo sobre cortos en grande, que te encanta la instancia. sí, y que estemos haciendo esto ahora, por ejemplo. Que esto es complementario al festival, pero nos da la oportunidad a nosotros como realizadores de ser alguien más que nuestra obra, que igual es importante. Tiene que haber una voz detrás de lo que uno está contando. Y ahí, bueno, esa es la parte que a mí personalmente me gusta de ser director, que es la parte discursiva. Tener por ejemplo, tener una temática y una motivación clara, comunicar algo. La película no existe por sí sola, o sea, existen muchas dimensiones. Entonces, una dimensión es lo que ve el espectador, otra dimensión es lo que escuchaste en una entrevista, otra dimensión es la idea que te hiciste con la sinopsis, y otra dimensión es lo que estamos hablando acá, lo que te comunican los realizadores. Entonces, yo agradezco mucho esa instancia a ustedes. No, gracias a ti. Además que a nosotros nos encanta y nos ha costado mucho, sobre todo en Santiago nos parece mucho más sencillo hacer este tipo de encuentros con realizadores y bueno, en regiones también lo estamos tratando de hacer, pero claro, se disparan los presupuestos y somos un festival pequeño, pero siempre es algo también nos piden en regiones, que es como cuando traigan los cortos, traigan algún realizador
Claro. porque no solo el realizador quiere hacer ese intercambio, sino también el público. Yo me acuerdo que, o sea, yo el 2018 en la segunda edición que fui a todas las ciudades, las 5 ciudades del festival, donde estamos, y siempre me quedaba por lo menos media hora después de la función conversando, porque el público que estaba ahí quería hablar. No, no era, y eso quizá lo hacen mucho los cortos también, que es como si ves 5 historias en una sola función de 1 hora y media, la gente queda como con ganas de conversar sobre cuál le gustó más, o sea, hay también como una visión bueno, si me gusta más el documental o la animación o la ficción, y nos han pedido, así como por favor la próxima vez traigan a algún realizador, porque son instancias de encuentro que no se dan tanto y en regiones menos, ¿no? Es verdad, es verdad. Y los festivales también tienen eso muy bonito que llevan la cultura de repente a, por ejemplo, localidades donde ni siquiera hay cine. ¿Cachai? Por ejemplo, lo que hace el Festival de Lebu, que hacen un festival en un lugar que no tiene salas. Entonces, también eso es muy bonito. Oye, saludos a mi amiga Feña que está conectada y saludos a Aiso Fazuka que me manda cariños y al Javier Sí, Sangüesa, no, oye, a hay la un Dubi. montón de gente saludando. Sí, 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 sí. muchas gracias por los Gente saludos. saludando, también que revisen la entrevista que te hicieron en Culturizarte, por ahí nos Sí, comentan. Y bueno, también después de la entrevista que revisen todo tu perfil, porque además lo que dices tú, o sea, de los contenidos y de esta transformación que hemos tenido, que nos ha sorprendido mucho, lo comentabas tú con tu corto que hiciste en cuarentena, pero para nosotros el festival también, por primera vez tuvimos la posibilidad de subir cortos al Instagram y es impresionante que en muy pocas semanas se tengan eso, más de 8.000 9.000 vistas eh, y al final es lo que quieren los realizadores, que los cortos lleguen a la gente, ¿no? ujú. Sí, es verdad. Y yo me he dado cuenta, antes tenía el miedo de que la gente no quería ver cortos. Como Mm. muchas veces había escuchado, por ejemplo, que los cortos no eran tan interesantes como una película, no tenían el mismo prestigio. Pero para serte súper honesto, yo consumo muchos cortos y tengo muchos amigos y familiares que les gusta ver cortos porque son historias sintéticas, porque te permiten, por ejemplo, que lo comentaban con la Lili, como realizador te permite, si está pasando algo a tu alrededor, una noticia o lo que sea, una situación social, uno puede hacer un corto rápidamente, en un par de semanas, en un mes, y tienes un proyecto, un producto fresco. Pero una película se demora 2 años mínimo. Entonces, si está pasando algo, el corto lo puede abordar rápidamente, como lo que hicimos con Señales, que este caso de abuso doméstico, la historia real pasó en enero y nosotros en mayo ya teníamos el corto hecho. Entonces, eso me gusta mucho. Y por otro lado, la capacidad de compartir un cortometraje es muy buena. O sea, uno dice, mira, ve esto, dura 10 minutos, dura 15 minutos, y uno le regala esos minutos a la historia y te da la posibilidad de nutrirte de algo nuevo, pero que no te consume 2 horas de tu vida. Entonces, hoy que vivimos en la inmediatez, en que todo es rápido, en, no sé, por los videos de TikTok que duran muy poquito y es lo que más se consume, yo creo que los cortos se están haciendo un espacio y eso me gusta mucho. Claro, a nosotros también nos encanta que la gente ya esté rompiendo algunos paradigmas y que también tenga más acceso, porque antes era impensable decirle a un realizador, oye, voy a subir tu corto al Instagram, y era como, Claro, bueno, era hace dos impensable. años era impensable, era como, no, pero sí, por temas de derecho de autor, también por temas de localización, de comercialización, ¿no? Que están, ¿no? En plataformas, algunos cortos que están en el festival. Entonces, yo creo que todos estamos cambiando en la industria, no solo los realizadores y los festivales, sino también las ventanas de exhibición. Ujú. Ahora hablábamos con Liliana que hay un incremento exponencial de las plataformas de visionado. Ahora también el Centro Arte de la Media tiene una nueva plataforma, está Bitácora de Cine, bueno, Banda Media, que ya tiene varios años y que ahora tuvo un boom que leíamos el otro día de más de 400.000 suscriptores en un mes o en 2 meses, creo, durante los primeros meses de la pandemia o de la cuarentena. ¿Cómo recibes tú y cómo afrontas tú desde la dirección estos cambios? Uy, a mí me encantan, porque honestamente me dan la posibilidad, primero, de hacer cosas diferentes,
por ejemplo, cosas que están orientadas a un público digital, a un público de redes sociales. Entonces, eso a mí como director me desafía porque estaba acostumbrado a hacer cortometrajes dirigidos hacia festivales casi. Entonces, también me han permitido salirme un poco de mi línea editorial y jugar con cosas diferentes, como la webserie Whatever que hicimos, como el corto Señales. Ahora estamos preparando una serie digital que está diseñada para Instagram TV, que va a ser grabada en vertical. Entonces, que se llama Real You y la vamos a empezar a grabar en un par de semanitas más. Entonces, esas cosas a mí me gustan como director porque me permiten hacer algo diferente. No me gusta quedarme siempre en un estilo marcado, sin embargo me gusta tener una identidad. Entonces creo que esa identidad no se pierde a pesar de que yo haga algo más comercial o algo dirigido a lo digital. Y bueno, eso me gusta harto. Oye, le mando saludos a I am José Flores, a Frank Cupcake y acá Marengo Zen pregunta, ¿alguna plataforma donde se pueden ver cortos? Yo recomiendo Onda Media y estar atentos los que tienen BTR a un canal que se llama TV Cortos o Shorts TV, que tienen un catálogo tremendo de cortometrajes latinoamericanos y hay varios cortos míos también. Y bueno, si quieren ver mis trabajos los pueden ver en mi Instagram TV, pero de mi otro Instagram que es Iñaki-Kun, que ese es como mi Instagram principal. Ahí están todos mis trabajos y eso, si quieren ver alguna cosita está ahí. Claro, y bueno, ahí tienen todos los contenidos y el acceso, que yo creo que la gente también cuando conversamos con realizadores siempre está esa inquietud, ¿no? Como que, ¿dónde están estos? ¿Dónde están sus cortos? Y tú has tenido la posibilidad de eso, no solo de tenerlos en plataformas, sino lograr venderlos a canales y tener como un apoyo de distribución. No sé si también si nos puedes contar un poco cómo has hecho ese trabajo de distribución de cortos junto a tus productores y también si puedes darle algunos consejos a los realizadores y realizadoras. Sí, me encanta. Bueno, partió con el apoyo de la universidad porque ellos nos ayudaron a distribuir los cortometrajes. Me acuerdo que el primer corto que les fue como bastante bien fue Victoria Rosana Maite, un corto del 2010 de 2015, eh, que básicamente yo no sabía en ese momento nada de festivales, no sabía cómo se postulaba, no sabía cuáles eran los festivales más importantes que otros, no tenía claro, por ejemplo, las restricciones de estreno, que hay festivales que te piden un estreno mundial, que te piden un estreno norteamericano, bla, bla, bla. Mm. Y al no saber todas esas cosas, lo que yo hice fue acudir a la universidad donde ellos sí tenían más experiencia y me ayudaron con las postulaciones, etcétera. Después, bueno, mi primer consejo es eso, acercarse a la gente que tiene un poco más de experiencia. Si es una universidad, acercarse a ellos. Si tienes algún amigo que ha estado en festivales, pregúntale. Y el otro consejo es unirse a las plataformas. Without a Box, que ya está, bueno, ahora está cerrando, pero es súper importante. Film Freeway, que es mi favorita. Si quieren, se las anoto después. Y yo te diría que Fest Home también es una de las más importantes. Son 3 plataformas de postulación a festivales de cine donde uno se hace una ficha para cada cortometraje y uno puede pagar una membresía para poder enviar y enviar y enviar y enviar y no tiene que estar rellenando la ficha para cada festival. Eso es súper importante. Y lo otro que recomiendo, que esto nunca nadie lo recomienda, es entrar a la página del Fondo, del Fondo Audiovisual, del Consejo de la Cultura, y ponen ahí, por ejemplo, festivales de cine para postular a premios o algo así y te va a salir una lista de todos los festivales que cubre el fondo audiovisual para poder viajar. ¿Ya? Ellos tienen una ventanilla abierta para poder postular. Si tú quedas seleccionado en un festival de los de la lista que tienen ellos, que son, me parece que 120 festivales, tú puedes postular para viajar y ellos te cubren los pasajes, el alojamiento, la estadía y todo. Entonces, eso lo recomiendo harto para saber a qué festivales postular. Si tú tienes la intención de viajar, ir a representar tu trabajo a otro país, puedes meterte a la página del Consejo de la Cultura, buscar programa de apoyo a la participación en festivales de cine y ahí sale la lista de todos los festivales que ellos cubren y postula a esos festivales. Eso es un dato buenísimo porque además lo que te permite no solo viajar, sino tener los materiales de difusión, poder imprimir afiches, postales, bueno, hacer el DCP del corto también, que hay algo Buenísimo. que muchas veces nos olvidamos cuando hacemos el corto, sí, es que todos los materiales que le llaman de delivery, ¿no? Que es que, bueno, tú tienes ya el corto listo, pero todo para mandarle a un festival tiene un costo no solo el envío, sino también que lo tengas en el formato de exhibición de cada festival, que tengas los subtítulos en el idioma que el festival lo requiere, a menos que el festival te vaya a incluir los subtítulos.
pero sí, hay un trabajo bueno, es más de los productores, pero yo creo que en el mundo del corto es bien importante que los directores y directoras tengan también un ojo en eso, ¿no? Porque ya hemos hablado que los cortometrajes lanzan carreras, o sea, no solamente, o sea, comercialmente es muy poco lo que tú puedes ganar económicamente de un corto, no vas a amortizar nunca la realización del corto, pero si la meta es justamente dar a conocer al director, a la directora, al productor, o sea, siempre pensando en próximos proyectos, como tú comentabas, ¿no? Después de que alguien cree en ti la primera vez, ya tú tienes algo que mostrar y tienes tremendos actores, el corto viaja a festivales, para tu siguiente proyecto va a ser muy difícil que alguien te diga que no. Sí, es verdad, es el efecto dominó que te mencionaba. Y oye, lo otro que me gusta mucho es que en el mundo del cortometraje, como son equipos más pequeños, uno tiene la capacidad de poder aportar de diferentes formas. Por ejemplo, te voy a ser súper honesto, yo soy mi propio productor ejecutivo. Yo veo todo lo del tema de los festivales, la distribución, los subtítulos, el DCP. Yo he trabajado con productoras y todo, que en general yo trabajo con casi puras mujeres en todos los cargos de liderazgo, me encanta tratar de hacer eso. Pero también uno está muy solo a veces como con el interés de que a tu proyecto le vaya bien. Porque, por ejemplo, es diferente en la universidad cuando uno trabaja con compañeros que están jugándose por la misma nota que tú quieres y están poniendo el mismo empeño que tú. A veces no tanto, pero siento que cuando uno está inserto en el mundo del cortometraje como la industria, muchas veces no te ganaste un fondo audiovisual, no estás haciéndolo con un financiamiento y uno pone su propio esfuerzo y su propio Ujú. todo en sacar adelante una historia, entonces es importante saber de producción, saber de dirección de arte. Es importante también escuchar al equipo, porque uno no hace las cosas solo. A mí me gusta siempre integrar la visión de mi equipo. Ujú. Entonces, eso que tú mencionas es muy bueno, como tener la versatilidad de poder ser el director, pero saber de producción ejecutiva, poder ser el director de arte, pero saber no sé, de sonido, de producción, y que el equipo que se geste sean personas que entiendan cómo se hace un cortometraje para poder aportar en ese trabajo en equipo que es súper necesario. Oye, bueno, ya para finalizar, me gustaría que me comentaras, bueno, ya mencionaste la serie para Instagram TV que están planificando, pero Mm. también preguntarte cuál sería como un reto que tienes tú ahora en tu carrera, más allá del tema tecnológico o el reto también de qué significa para un realizador en este momento hacer un corto distinto a como los hacías antes, ¿no? ¿Cuál sería un reto? Pero para el contexto de pandemia, dices tú, o en mi carrera hacia el futuro. Yo creo que en tu carrera para el futuro. Ah, ya. Bueno, obviamente yo tengo que hacer mi primer largometraje, que es algo que muchos me han preguntado por qué no lo he hecho y honestamente he tenido la posibilidad de hacerlo, en el sentido de que se me han abierto, por ejemplo, ventanas para poder postular un financiamiento, se me han acercado productores interesados en hacer algo, pero a mí me gusta, primero me gusta mucho el formato del corto porque me permite estar haciendo muchos proyectos a la vez, es decir, yo puedo estar grabando un cortometraje mientras estoy editando el anterior y mientras estoy escribiendo el que viene. En cambio, una película, un largometraje te consume tanto tiempo, tanta energía, que no es tan fácil enfocarse en otras cosas. Y yo cuando haga mi primer largo quiero que sea bueno. Quiero estar preparado como director, no quiero que sea un fracaso comercial, que lamentablemente es lo que le pasa a muchas películas chilenas, que llegan a la cartelera de cine y están una semana y son sacadas de cartelera porque son fracasos comerciales. Entonces, a mí en lo personal, y es algo que no todos tienen que compartir conmigo, pero yo en lo personal no quiero que me pase eso. No quiero hacer una película, estar 3 años poniendo todo el Ujú. esfuerzo y que no sea valorada. Entonces, me gusta a mí caminar entre lo que es como el cine más artístico y más de festivales y el cine más comercial. Y ese es como el gran desafío que estoy haciendo en mi carrera, encontrar la comunicación entre esos dos caminos y hacer una película que me permita llegar a un público masivo, pero tener éxito de crítica también. Eso es como mi mayor objetivo y lo tengo súper claro. Y nada, estoy jugando con eso, aprendiendo a hacer cosas más comerciales, la webserie que hicimos, este corto señales, la serie digital que estoy haciendo, pero no dejo de lado lo que me importa un poquito más, que es el cine más de significado, de, no sé, el cine más social. Y por eso también ahora, actualmente estoy grabando dos cortometrajes muy, muy así de esa época, o sea, de esa época no, de esa tónica, como social, de crítica,
Y a la Ujú. vez estoy haciendo esta serie más juvenil, de hecho, que es súper teenager la serie digital. Y no quiero perder el norte, pero sí quiero experimentar. Así que ese es como mi gran desafío. Ya, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Iñaki, por el tiempo. Sabes que para nosotros eres un realizador muy querido porque, bueno, además fuiste finalista, que no lo hemos dicho, de la edición 2016, que fue la primera edición del festival, justamente con Victoria Rosana Maite, que fue un corto que nos encantó y que también tuvo un recorrido impresionante en festivales. Así que gracias por el tiempo y ya nos volveremos a encontrar en otro momento también con alguno de tus otros cortos. Buenísimo, muchas gracias a ustedes y les aplaudo de todo corazón y les agradezco humildemente la oportunidad que le dan a realizadores jóvenes de, primero, estrenar sus cortometrajes y segundo, conocerse entre ellos con el lab, por ejemplo. Yo me hice amigos que todavía tengo en la vida de ese laboratorio que hicimos y nada, me gusta mucho esa instancia y por favor sigan haciéndolo, aunque sea difícil, yo me imagino que el tema más peludo es como el tema de llevar a cabo un festival y armarlo, y ustedes lo han hecho muy bacán, así que les agradezco de todo corazón. Saludos, Feña, que me está mandando saludos una amiga. Ya, muchas gracias. Y bueno, Eh, contarles también que el laboratorio va a tener una tercera edición. Lanzamos convocatoria en diciembre y va a ser en enero, que es el de Cortos todas Lab, maneras, que es un laboratorio de desarrollo de proyectos de cortometraje. buenísimo. Voy a postular sí o sí entonces. Buenísimo. Bueno, Iñaki, un abrazo muy grande. Un abrazo para ti también, José. Muchas Que gracias. estés muy bien. Igual. Chao, chao. Gracias a todos.